para todos ellos es una amenaza al cambio político. Sí, pero Alfonso, se había hablado también de la potencial presentación de demandas por parte de uno de los partidos que está encabezando las encuestas. Se hablaba que el líder podía plantearle una denuncia a Alfonso Portillo por traición a la patria, por haber recibido dinero, y lo ha confesado, de parte de Taiwán cuando era comandante general del ejército. ¿Qué giro tendría esto? ¿Qué efectos tendría esto? Bueno, francamente les digo que a mí no me extrañaría que el partido líder, ¿verdad?, que hace tantas cosas y maniobras, pantomimas y cosas raras en el país, estuviera pensando en plantear eso, pero como para ganar liderazgo, como para establecer una polarización entre dos corrientes, pero no, yo creo que no hay posibilidades desde el punto de vista legal de viabilizar ningún tipo de demanda en contra de Alfonso. Ahora, pero digamos, vemos por ejemplo que anteayer el Ministerio Público decide desestimar, por ejemplo, la demanda contra Vernon González, sí, por falta de mérito. Le pide al juez que la desestime. Es decir, en un panorama como el actual, cualquier cosa es posible, ¿no les parece, claro, Carlos? Por supuesto, eso es lo preocupante. Entonces, yo siento que todavía falta mucho que ver, ¿verdad? Yo pienso que la reforma constitucional es el camino, pero va en contra de los intereses de todos los que están ahorita favoreciéndose del desorden constitucional que hay ahorita en el país, ¿verdad? Pero yo creo que la opinión pública nacional, el peso, dijéramos, de lo que puede aportar Alfonso, que es importantísimo, pero además los otros sectores también pueden opinar, el sector empresarial, los pueblos indígenas, el sector campesino, si se suman, esa voz es la voz del pueblo, y esa incluso fuerza. En un contexto tan corrompido por el clientelismo, Alfonso. Por supuesto, porque fíjense que no estamos pensando, al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, se está convocando al soberano a que tome una decisión, no estamos pasando por las vías establecidas, entonces ninguno tendría derecho. ¿Quién tiene derecho sobre el soberano? Ninguno. Soberano la misma Constitución, el artículo 141 establece, ¿verdad? La soberanía radica en el pueblo, quien la distribuye, la deposita en los organismos del Estado. Pero parte del desgaste no es solo el liderazgo político, sino que también los sectores tienen un desgaste de liderazgos ya incluido desgastados. El sector empresarial, Carlos Enrique. En todos los sectores, ¿verdad? Yo siento académico, empresarial, el sector campesino también, sindical. Un desgaste enorme, sindical, unos liderazgos de muchos años con discursos ya totalmente agotados, que ha hecho que la población pierda creencias en todo el liderazgo en el país. Entonces, señores, hay que reformar todo eso, ¿verdad? Nuevas caras, nuevas ideas, y pensar en que todos tenemos que vivir mejor en Guatemala. Ya hay demasiada desigualdad y que hay que pues dar oportunidades reales, ¿verdad? Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 para hacer análisis de este discurso de Alfonso Portillo una vez que el expresidente de la República ha regresado al país. Gracias tanto a Alfonso Cabrera como a Carlos Enrique Zúñiga Fumagalli. Vamos a hacer una breve pausa y en muy pocos instantes, o más bien, vamos a ofrecerle desde este momento ya las opiniones de nuestros televidentes a toda esta conversación planteada por nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vamos a revisar qué es lo que se viene comentando en las redes sociales respecto a lo que dijo Alfonso Portillo Cabrera. Vámonos a Twitter, donde tenemos una serie de mensajes. Nos dice Fer: esos pensamientos tenemos todos los buenos guatemaltecos, pero el sistema impide realizarlos. Es necesaria una reforma total. Candy nos dice: estoy de acuerdo con la reforma constitucional. Me pareció una conferencia sumamente importante. Apenados nos dice: no mientan, los constituyentes serían la misma clase política. ¿De qué serviría? Es lo que se plantea el licenciado Penados. El electorado está demandando mejor liderazgo y la oferta actual no se lo da. Portillo sinceramente supera la oferta actual. El analista GT nos dice: creo que estamos en un estado fallido, repleto de formas para la corrupción. Es una reforma necesaria, es lo que nos dice el analista. El licenciado Mexicanos también está tuiteando con nosotros esta noche a través de Twitter. Tenemos muchos mensajes esta noche. Nos plantea: es posible reformar la Constitución sin tocar ni violar las normas pétreas de esta. Es lo que se plantea en las redes.
Hay muchos mensajes y por supuesto en el debate a través de las mismas tendremos todavía muchísimo más. Antes le voy a presentar cuáles son los titulares más importantes del día. Seguimos en esta cobertura especial del regreso de Alfonso Portillo Cabrera a Guatemala. Comenzamos el debate a través de las redes. Propuesta Portillo será nuestro hashtag para que usted lo comience a utilizar. Propuesta Portillo. Vamos a la caravana que está acompañando a Alfonso Portillo hasta la casa de su mamá. Adelante, Sergio Cegueda. Adelante, Sergio, está en la caravana que acompaña a Alfonso Portillo hasta la casa de su madre. Adelante, Sergio, buenas noches. Presentamos las imágenes para que usted las vea de cómo Juan Carlos, se desarrolla. efectivamente, pues poco a poco las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora pues están quedando vacías. Ya pues son pocos las personas que empiezan a salir de los que han quedado en este lugar, empiezan a abordar los buses. Cabe destacar que muchos se utilizaron avanzadas y justamente están dirigiéndose hacia el área del obelisco propiamente, luego para poder salirle al paso al expresidente que ha salido por la avenida Hincapié, ha salido por el área de Fuerza Aérea propiamente y donde ya se encamina hacia la zona número 15. Acá, mientras tanto, las personas pues se dirigen hacia los diferentes buses que los trasladaron hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora. Cabe destacar, pues esperaba que el expresidente pues saliera a este punto a brindar palabras, sin embargo, aún se espera que esto se dé en algún momento. Para mañana, tal como habíamos mencionado anteriormente, pues se tiene previsto el ingreso, más bien dicho, el retorno del expresidente Portillo a su natal Zacapa, donde se podría esperar en algún momento algún recibimiento especial por parte de los zacapanecos y así también un discurso que podría él estar dando en el parque central de ese departamento, ya que es muy característico de él. Hasta el momento pues acá todo empieza a quedar con normalidad, el tránsito pues empieza a ser un poco más pesado a esta hora, derivado de la cantidad de personas que están saliendo a pie por todo este bulevar de ingreso al Aeropuerto Internacional Aurora y que el mismo pues empieza ya a fluir hasta llegar al bulevar Liberación. Se tiene estimado que en alrededor de 10 minutos el expresidente ya esté en la casa de sus progenitores en la zona número 15. Esto es lo que se está viendo en esta noche, en el cual el expresidente Portillo, luego de haber cumplido condena en Estados Unidos, ha regresado a Guatemala y nosotros a través de Canal Antigua se los hemos transmitido. Mientras tanto, volvemos con ustedes al estudio principal. Gracias, Sergio. Gran trabajo en la cobertura. Mi compañero Sergio Cegueda con el reporte. Nosotros estamos recibiendo sus mensajes con Propuesta Portillo. Será nuestro hashtag de la noche para que usted comience a interactuar. Estaremos leyendo todos los mensajes acerca de lo expresado por el expresidente. Antes le presento los deportes con Rosario Orellana. Propuesta Portillo es nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes y luego entramos al debate. Ya lo decía Zapeta, Chicola, hoy en el análisis. Eduardo Vances, creo que hay que escucharlo, ya no tiene nada que perder, así que eso le da la libertad de hablar cosas que otros no harán. Nos dice Lupe Pacheco, Guatemala está respirando, finalmente es necesario las reformas profundas, todos unidos saldremos adelante con nuestro hashtag de la noche, Propuesta Portillo. También nos dice Mario Andrés, lo preocupante es que 20 años después Arzú y Portillo siguen vigentes, no hay renovación. Nos dice Propuesta Portillo, se escucha factible, solo falta leerla para saber su viabilidad y aplicabilidad en el país. Daniel, con nuestro hashtag de la noche, de una muestra de poder, de convencimiento que tiene, cuidado, ojalá fuera posible un acuerdo nacional. Huicho García nos dice, a mi parecer tiene buenas propuestas, espero que haga lo que haga, ayuda al país. En cuanto a Alfonso Portillo, solo quiere reforma para poder reelegirse y poder robar más. Reforma de Estado, dijo también. Y nos dicen con Propuesta Portillo, que es nuestro hashtag de la noche, creo que el regreso de Portillo puede ser positivo para el país. Licenciado Zapeta, buenas noches. Buenas noches, Filipe, y buenas noches, Juan Carlos, y a todos los televidentes. Hace varios meses, y creo que octubre por ahí, escribí un artículo en el cual precisamente explicaba
la propuesta que traería, cuando empezó ya la discusión de la fecha de salida y los hearings que tuvo, o sea, las audiencias que tuvo el expresidente en Estados Unidos, que ese era precisamente uno de los grandes temas que vendría a presentar a Guatemala. Tal vez habría que matizar un poco lo que muchos están pensando, ¿verdad? Una reforma constitucional, primero, no es tan fácil. Yo creo que eso está muy claro. No se debe necesariamente que haya un gran movimiento. Tiene que pasar por el Congreso. No estoy muy seguro que el Congreso, sea este o el próximo, esté precisamente en esa tendencia. A no ser que precisamente la tendencia, en este caso portillista, meta una cantidad suficiente de diputados, si no para hacer mayoría, por lo menos para hacer bisagra, ¿verdad? Y para ahí tendría que recurrir entonces a los viejos, a los mañosos, y entonces ahí moriría cualquier propuesta de cambio constitucional. La propuesta de cambio constitucional no es nueva, pongámoslo así. Yo pienso en voz alta, y ya la tuvo Proreforma. El mismo presidente Otto Pérez Molina lanzó también una propuesta de cambios constitucionales. Los cambios constitucionales también durante el tiempo de Arzú hubo hasta una consulta popular acerca de cambios constitucionales, ¿verdad? En 4 temas centrales. También hubo cambios constitucionales en tiempo de Ramiro de León Carpio. Esos sí fueron aprobados. Los de Arzú no fueron, los del presidente Arzú en ese caso no fueron aprobados. Un gran debate acerca del sí y el no. O sea, aquí estamos hablando más allá de simples cambios constitucionales. Aquí se está hablando de refundar la nación y de refundar el Estado. Este tema tampoco es exclusivo de Portillo. De hecho, alguien que ha estado hablando mucho de ese tema, tal vez poco escuchado, pero el mismo Portillo decía, nadie ha hablado de eso. El del partido Todos, Roberto Alejos, viene ya por varios años proponiendo una refundación del Estado y un cambio. El mismo señor que estuvo aquí hace unos minutos, Alfonso Cabrera, un grupo, ¿verdad? Y yo regreso a que sí ha habido un movimiento en Guatemala, posiblemente no con la fuerza que necesite, pero que ha habido un movimiento, hay que ir a los antecedentes, para decir, sí ha habido gente hablando de cambios constitucionales con los peligros que esto trae. No vaya a ser que una constituyente agarre las ínfulas de que se crean Césares y Julio Césares, y entonces voten totalmente todo, y al final se queden y nos quedemos gobernando a partir de una constituyente. Que es un riesgo latente. Un riesgo latente, por supuesto. Vámonos a las redes con Propuesta Portillo, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice Jorge Molina Samayoa: habría que preguntarle a cuánto asciende su fortuna después de lo que gastó en abogados. Eduardo Galindo: coherente el discurso, sería bueno mandar al Congreso un año al bote, es lo que nos dice Eduardo con Propuesta Portillo. Amarilis Luna: así aprenden a hablar bien, entonces. Al que no le guste su regreso es porque tiene cola que le pisen, dice Amarilis. Propuesta Portillo: ¿y ahora qué? Viene a salvar el país, por Dios. Solo en Guatemala pasa esto. Qué pobreza, qué tristeza, es lo que nos plantea ACBE. Ivy nos dice: nada fácil, pero ¿por qué no intentarlo? Apostémosle a la reforma, señores, es lo que nos dice Ivy. El licenciado Alejandro Penados nos dice: imposible que el Estado sea refundado con los mismos políticos escribiendo las leyes. Lo único viable sería cerrar el Congreso. V nos dice: Propuesta Portillo. Ese es un peligro. Ese es un peligro, precisamente, ¿verdad? La modificación de la Constitución, porque ya está obsoleta. La licenciada Ana Lucía Lejos Botrán tuitea con nosotros esta noche: debemos cambiar la ley electoral y de partidos políticos, sacar a los enquistados y después hablar de una reforma, con nuestro hashtag la noche. Alfonso Porres: ¿qué relación tendrá la Propuesta Portillo con el proyecto Ríos Montt? Nos dice JG: Propuesta Portillo no es nada más que el discurso de cualquier político. Lo mismo decía Pérez, Colón y ahora Valdizón. Nelton Rivera con Propuesta Portillo: esta propuesta tiene relación con Ríos Montt y grupos cercanos al exdictador. Es su pregunta, ¿se distanciará? Esa también es su pregunta. Herbert nos dice: Propuesta Portillo sería buena, pero sin que líder ni el Partido Patriota puedan meter las manos, porque harían barbaridades.
lo que está diciendo Gerber en este instante es políticamente inviable, porque esos son los dos partidos políticos más grandes que tiene el país. Por lo tanto, es prácticamente imposible. Voy a ir con el licenciado Chicola, solo voy a la pausa. Siga tuiteando con nosotros. Estamos esta noche con Propuesta Portillo. Estamos esta noche con Propuesta Portillo, que es nuestro hashtag, para que usted lo utilice. Utilice nuestro hashtag, así podemos leer toda la conversación. Horas antes de llegar Alfonso Portillo Cabrera a Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina habló de su regreso. Escúchelo usted. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente Otto Fernando Pérez Molina se refirió al revuelo que ha causado el regreso del expresidente Alfonso Portillo Cabrera. Según Pérez Molina, la presencia de Portillo levanta la polémica si participará en las próximas elecciones generales. Y levanta la polémica de si él va a participar o no va a participar. Algunos hacen el señalamiento de cómo es posible que va a participar si está saliendo de una cárcel, pero él recobra todos sus derechos y todas sus libertades como cualquier otro guatemalteco, y será una decisión muy personal de él si él quiere participar o no va a participar en una cuestión política. Sobre la participación de Portillo con el Partido Patriota, el jefe del Ejecutivo dijo: es un comentario que no voy a externar opinión, pues yo como presidente represento la unidad de los guatemaltecos y no voy a expresarme ni sobre la participación de él ni sobre la del partido oficial. Yo no tendría ningún comentario porque no tengo ninguna información de que vaya a participar directamente con el partido oficial. Eso serán decisiones que me imagino tendrá que tomar primero el expresidente Portillo, que como ustedes saben, él ha manifestado que no ha tomado ninguna decisión. Ha hecho algunos comentarios, pero ahí no hay una decisión clara. Primero si va a participar y luego no hay ningún comentario con qué organización política él quiera participar. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Propuesta Portillo es nuestro hashtag de la noche y tenemos muchos mensajes también a través de nuestra cuenta en Facebook. Vamos a revisarlos. Nos dice Carlos Moctezuma: no soy portillista, pero su discurso pareció sincero y me parece correcto todo lo que expresa, es lo que nos dice Carlos. José: ¿desde cuándo la honradez es una virtud a medias? Es lo que se plantea José. Gianni Pecherelli: que el Slaily proponga también, si los criminales tienen palabra, démosle oportunidad a todos. Edgar Estrada: un gran rollero, nos dice: descaro total de un ladrón y asesino confeso, ¿qué calidad moral puede tener para hacer propuestas? Jorge: hasta los ayudantes de los buses roban, pero Portillo fue un excelente presidente, dice Jorge. Lisbeth: opino que ni sus palabras ni las de otros corruptos deberían de ser cubiertas por ningún medio digno. Antonio: definitivamente dio luces sobre el camino que va a recorrer, que es el de la constituyente. Excelente, porque toda Guatemala lo apoya, dice Carlos. Brian: la propuesta del expresidente es una de las más honestas y esperanzadoras. Él fue un buen presidente, dice José, como siempre con buena casaca nada más, es lo que dice Sandra. Mario Enrique: la propuesta están muy buenas, pero una golondrina no hace verano. José: necesitamos este tipo de cambios de fondo y no de forma. Ya verán, ahora todos los candidatos reestructurarán sus discursos. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Estuardo y todos los televidentes. Desde que se anunció que Portillo salía de la cárcel antes de mayo, se habló que él era el comodín, el game changer le llamaban algunos, y efectivamente en ese discurso de 15 minutos él ya cambió la tónica del proceso electoral, porque en ese discurso, indistintamente la opinión que se tenga sobre Portillo, sobre su gobierno, sobre lo que representa, lo que hizo, lo que no hizo, en ese discurso Portillo ya estableció 3 grandes temas que van a ser tema de campaña. El primero, y que creo que hay una concordancia en la apreciación de muchos sectores, es su evaluación sobre el sistema político nacional.
creo que Portillo, tal vez sin haberlo dicho de forma tan tajante, encaja en el análisis que muchos han hecho, de que este es un sistema colapsado, de que hoy la oferta política deja mucho que desear, que este es un sistema en donde la partidocracia y el modelo de financiamiento electoral pues se ha convertido en el poder paralelo en este país. Y creo que en ese sentido es difícil rebatirle los argumentos que presenta el expresidente. El segundo y el tercer tema, como les digo, creo que ponen sobre la mesa un tema que de entrada va a marcar el discurso de campaña. Y por eso les digo, yo creo que ya Portillo, con esos 15 minutos de discurso, ya cambió el proceso electoral sin siquiera que anuncie qué va a hacer, si va a ir, si no va a ir, si va a apoyar a alguien, no. Porque él primero lo que está hablando es de una refundación del Estado. Y automáticamente ya puso el tema de la refundación del Estado como el eje central del proceso electoral. Ya lo mencionaba Estuardo, esa ha sido la propuesta de Roberto Alejos y todos, así que, a ver, no hace tan extraña la posibilidad de que Portillo... Pero no solo de Alejos, ha habido desde ProReforma hasta la Universidad Rafael Alvíbar. Las universidades han tenido también una propuesta de cambios. En la atadura de cabos viene así. Desde principio de año se rumoraba que Edmund Mulé era el personaje que había servido como vínculo de comunicación entre Portillo y alguna fuerza política en el país. Justamente hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Evelyn Morataya, ex esposa del expresidente Portillo, y cuando le hicimos una serie de preguntas sobre los partidos políticos, el partido al que ella se pronunció de una forma más favorable fue Todos. Y si vemos, Roberto Alejos ya desde hace año y medio es la única expresión partidaria que ha movido el tema de la reforma. ¿Pueden hacer vaticinios? De candidatos a diputados por partidos. Pero veamos otras cosas. Por ejemplo, Portillo hoy habló del tema de la minería. El tema de la minería los partidos políticos lo obvian. Ya él lo puso sobre la mesa. Portillo habló de la refundación del Estado. La refundación del Estado generalmente es discurso marginal de partidos. Es demasiado elevado, un discurso demasiado elevado, pero déjalo que este lo populariza, ¿verdad? Pero, a ver, los partidos que han hablado de reforma del Estado en elecciones generalmente son partidos minoritarios que buscan generar una oleada sobre un discurso bastante radical en el marco de una elección. Portillo de entrada está diciendo, miren, hay que refundar el Estado. Entonces automáticamente todos los medios con los siguientes candidatos, la primera pregunta que les van a hacer, ¿ustedes van a refundar el Estado? Pues digo, Portillo acaba de poner agenda de 3 temas que los partidos políticos obvian y que automáticamente se van a convertir en los ejes del discurso. Creo que también Portillo ahorita viene a generar el enfrentamiento entre dos principios que, no principios, sino modelos de popularidad o de generar caudal electoral. Portillo gana la presidencia en 1999 sobre el liderazgo personalista. Es cierto, el FRG es el partido que inicia el primer programa sistemático de clientelismo con la entrega de fertilizante, pero en el 99-2003 no había el nivel de clientelismo que hay ahora en el 2015. Entonces la pregunta del millón es, en esa lucha entre un Portillo presentándose como el salvador de Guatemala versus el clientelismo de los 3 partidos, ¿quién va a ganar? Yo creo que hay que verlo. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes. Estamos esta noche con el hashtag Propuesta Portillo, para que todos podamos leer los mensajes completos. Nos dice Jen, Propuesta Portillo, que juzguen a los demás que han robado y paguen como él, es lo que dice Jen. Renato, que devuelva algo de lo robado, después que haga sus propuestas. Y hoy todos los corruptos lamebotas están con él. Propuesta Portillo, nos dice Cora. No solo... Venga, entramos a una serie de mensajes. Nos dice Elder, en 15 minutos cambió la tónica del proceso electoral. Completamente de acuerdo. Nos dice con Propuesta Portillo. Diego Torres con Propuesta Portillo. No digo o aconsejó nada que los guatemaltecos conscientes no sepamos. No dijo o aconsejó algo. Tony nos dice, necesitamos una reconciliación nacional donde todos bajen sus armas ideológicas. Omar, la gente tiene que entender que él no es Harry Potter, que tiene una varita mágica y que va a cambiar todo. Doc 18 nos dice, una reforma viniendo de la gente más corrupta que ha habido como Portillo y Alfonso Cabrera, ni pensarlo, nos dice Doc. Isabel Martínez, los malos gobiernos tienen de rodillas al pueblo. Portillo sí hizo algo bueno, era su obligación, para eso fue electo, es lo que dice Isabel.
Jorge nos plantea con propuesta Portillo, mencionó la unión de varios partidos, podrá cambiar el panorama político. Jonathan Polanco, escuchando a Portillo, es inevitable recordar a Mandela. Creo que hay un abismo, por favor. pero sí, o sea, a Mandela. La razón por la que ambos estaban presos son muy diferentes. Sí, no, total. Son muy diferentes las razones por las cuales Mandela no robó, pues, va, pongámoslo muy directo. Hay un abismo entre Mandela y Portillo. La Gata nos dice, propuesta Portillo, reformar la Constitución para poderse reelegir y no apoyar abiertamente a ningún candidato para no quemarse. Zapeta, lo escucho. Bueno, primero me sorprende una comparación de esa naturaleza. Yo creo que quien pone algo así no sabe las razones ni entiende las razones por las cuales el gran Nelson Mandela estuvo preso y la cantidad de años que estuvo preso. Y no hay comparación ahí, perdón, me siento que me noquearon ahorita con eso. Hay dos circunstancias bien diferentes. Tiene que ser, a mí no me recordó Nelson Mandela, a mí me recordó más Alan García, ¿verdad? Alan García regresando después de todo el desmadre que había hecho Perú, ¿verdad? Y el discurso ese de Perdón Perú, ese discurso es clásico, un discurso muy corto en el cual le dice, miren, perdónenme, ¿verdad? Pero aquí vamos a ir, y siguió y volvió a ganar las elecciones. Ahí sí había esa posibilidad de postularse y repetir. Ese fue el que más en una segunda administración, que si lo miramos desde afuera y los resultados de Perú y los números de Perú hoy son envidiables, para decirlo sencillamente. Al contrario, ya quisiéramos nosotros tener los logros que tuvo Perú y decisiones que tomó un expresidente también. Hay algunos otros casos en América Latina que posiblemente sí nos recuerden. 3 temas fundamentales. Primero, el de la reforma constitucional, que ese ya viene, no es de él. Él posiblemente en términos públicos y en términos de bajarlo a mucha gente que lo entienda, es el más eficiente. Los otros no han sido eficientes, pero entra entonces este tema. El segundo gran tema, no voy a apoyar a nadie, ese no lo creo, ¿verdad? Ese no o sea, hay que ser ingenuo para siquiera tragarse un argumento de esa naturaleza. Y tercero, me pareció un tema que, digamos, con el que yo estoy de acuerdo, y es que es un problema de reglas. Porque sí es un problema de reglas el que tenemos en Guatemala, pero no es de personas, sino de reglas. Ese entendimiento no se tenía en el 2000, ¿verdad? Que eres una cuestión de reglas. Pero esto es porque entonces abona el argumento de el cambio constitucional y el cambio a la reforma y la reforma del Estado, que me pareció a mí muy interesante, y las alusiones a Dios. ¿Verdad? Que a mí me sorprenden, ¿verdad? Viniendo de un ex marxista, las alusiones a Dios y los cambios, me parece posiblemente sí, o Dios es también parte de todo el juego político. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes. Esta noche estamos con propuesta Portillo, que es nuestro hashtag de la noche. Juan nos dice, exacto, si hay posibilidad del fenómeno Alan García con la propuesta Portillo. Roberto Izaguirre Zapeta también dice que recuerda al conde de Montecristo, nos dice. Jorge Morales. Bueno, fue claro decir que no viene a vengarse, ¿verdad? Sí. Propuesta Portillo. El otro partido que coquetea con Portillo es Mi País, con Luis Rabé. Jonathan Polanco, son diferentes, por supuesto. Aclare que me recordó la serenidad y la sabiduría que la cárcel les dio, es lo que plantea Jonathan, que hacía la comparación con Nelson Mandela. Alfredo nos dice, ¿por qué a él se le persigue y a los demás expresidentes no se les juzga como a él? Es lo que nos dice. Tiene discurso, ofrece reformas, tiene a los canales, viene conciliador, conoce el Estado, que Dios nos agarre confesados, dice Mario Arturo, con propuesta Portillo. Josh, por lo que yo entiendo, fue dinero extranjero el que recibió Portillo, no fue dinero del Estado. Sí, George, es correcto, en lo que se le juzgó y condenó en Estados Unidos. En Estados Unidos. El dinero del Estado de Guatemala, en el caso de los 120 millones. Sí, esos casos los ganó. Sí. Esos casos los ganó, le ganó a la CICIG. Claro. Y eso hay que ir un poquito a estudiar el caso, ¿verdad? Para ver de dónde viene él. Él gana el caso. Que por cierto, Portillo dice que continúe la CICIG. Que se continúe en la CICIG. O sea, él dice, en mi caso no sirve, pero lo que estoy viendo del nuevo comisionado, que continúe. Por eso les digo, miren, esos 15 minutos
vinieron o sea, ya hicieron un terremoto, porque ya Portillo puso 3, 4 temas sobre la mesa que los partidos no habían abordado, que se estaban haciendo los bestias en el proceso, ya Portillo los pone sobre la mesa. El venir a presentarse como el gestor de un proyecto de unidad nacional, a ver, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Pero de entrada, dense cuenta las reacciones que genera. Los partidos pequeños ahorita están salivando, porque dicen, yo puedo ser parte de ese gran movimiento de unidad nacional y quien quita y me cuelo. Los partidos grandes la están pensando, porque dicen, puchica, ¿será que me arriesgo a seguir yo solito o me acerco a él? Por eso también, perdón, pero yo sí miro que hay un coqueteo bien obvio del presidente Pérez Molina hacia Portillo. Incluso digamos que es bien evidente, es bastante evidente cuando el presidente Pérez Molina no puede mentir al aire y cuando le hacen la pregunta de si Portillo y su partido, dense cuenta cómo se le descompone la expresión facial. Siempre que Otto Pérez está mintiendo al aire, eso es lo que dice. Entonces, pero a ver una cosa, Otto Pérez también planteó una reforma a la Constitución. Y nadie le puso coco. No, sí, a ver, en este espacio le pusimos coco todo el tiempo. No, me refiero a los políticos, pues, a los que tienen que hacerla. No, pero a los que tienen que en este llevarla hacia adelante. Por las implicaciones que podrían tener en su momento. Sí, él quitaba el presidencialismo. El presidente, él se convertía en jefe de Estado, casi control sobre los 3 poderes y todo. Claro. Casi que destruía la República, claro, pues, o sea, nada más y nada menos. Solo eso quería Otto Pérez, ¿verdad? Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes esta noche con propuesta Portillo, que es nuestro hashtag de la noche. Manuela, Byron nos dice, fue un discurso populista, como está de moda, pero salvó la prueba, es lo que dice Byron. Juan Pablo con propuesta Portillo, que es nuestro hashtag de la noche. ¿Y cómo se ve la figura de Portillo comparada con las flamantes propuestas que ahora tenemos? Muy superior. Sí, muy superior. Muy superior. Alfonso ahí Portillo. Tenemos que admitir que se ve muy superior a cualquier cosa que tengas ahorita. A Valdizón, a Sinibaldi y a Sandra, pero por mucho. Alfonso Portillo tiene el don de concientizar a la población y se vio con el discurso, nos dice Carol. Con propuesta Portillo es una persona sin principios ni valores, ya lo demostró, sus palabras no tienen sentido. Yo coincido con casi todo lo que dice Carol, a excepción de que las palabras no tienen sentido. Las palabras sí tienen, es lo que no tiene. Creo que tienen más sentido. Sí tienen sentido. Lo que él no tiene es la fuerza moral como para decir tal cosa, siendo él quien es. Herbert nos dice, en el tema de percepción, hoy en día, ¿quién será más corrupto, el FRG de Portillo o el PP de Pérez Valdetti? Me quedo con una frase del mismo Portillo que dijo en el discurso que me pareció. Cuando hay un momento donde dice, siempre juzgaron a mi gobierno como el más corrupto de la historia. Yo creo que eso ya no se sostiene al día de hoy. Creo que es un golpe al hígado que le da algo la gestión de Otto Pérez. Y por eso, a ver, si hay un coqueteo Patriota, Portillo, a ver, Patriota también es una banda de delincuentes. Y eso ha quedado más que evidenciado en estos años. Así que, por eso cuando se habla de un proyecto de unidad nacional... Pero también los del FRG, mira la cantidad de gente que paró en la cárcel deportiva, hasta el vicepresidente, pasando casi que todo el gabinete estaba en la cárcel, pues. ¿O no? Al que le robó los terrenos. El vicepresidente, el de economía, todos pararon en la cárcel. Vámonos a las redes, nos dice Lee. Yo creo que las reuniones eran en la cárcel después, ¿no? Sigo opinando que la gente ignora o se hacen los tontos al hacer comparaciones absurdas. El tema de la refundación del Estado lo ha propuesto Serrano Elías, luego Roberto Alejos, ahora Portillo. Habrá vinculación, es lo que nos dice Ulit. Es que el tema lo han propuesto, lo que no sabemos es el contenido de cada una de las propuestas, ¿verdad? Digamos, cuál es verdaderamente para cada uno de estos. Y estos solo son 3, hay más. ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la carne? No solo es el nombre del plato, sino hay que ver qué es lo que tiene el plato, ¿verdad? Porque también no es solamente proponerlo. Esto pasa por un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, pasa por un proceso también de llevar hacia adelante un ente paralelo como la Asamblea Nacional Constituyente y al mismo tiempo llevar al Congreso. ¿Cómo nos vamos a gobernar durante ese tiempo? ¿Va a estar de acuerdo el Congreso en esto? Y después a la propuesta hay que lanzarla a una consulta popular. O sea, no es tan fácil el proceso. Eso es lo primero que tenemos que ir entendiendo. Y luego que
¿Es cambios constitucionales o el cambio de toda la Constitución? Esas dos preguntas que ninguna de las propuestas ha respondido. Hasta ahora hablan de cambios constitucionales, pero en Guatemala ya sabemos que montados en el macho, vámonos, ya que hay globo, torémonos y cambian todo. Ese es también otro de los peligros. Y sobre todo empiezan a abrir los candados de los artículos pétreos. Y el primero que obviamente quiere abrir este señor es el de la reelección. Vámonos. Ese es. Vámonos, Zapeta. Nos dice Jorge Morales, el otro partido que coquetea, ya lo leíamos de Jorge Morales. Vámonos a la parte alta de los mensajes esta noche con Propuesta Portillo, que es nuestro hashtag de la noche, AD. No ignoren al Movimiento Nueva República, su política gira en torno a la refundación del Estado. ¿Movimiento Nueva República? ¿Sí? Sí. Derecha, izquierda, centro están atentos a la agenda de Portillo. Lee, obvio cuando Pérez Molina no tuvo auge porque no era delincuente, pero él de un delincuente sí tiene fuerza. A ver, yo no coincido con el análisis que hace Lee. No tuvo eco en los otros partidos políticos que son los que tienen que apoyar, ya sea reformas constitucionales o refundar la nación. Nos guste o no nos guste, pasa por partidos políticos. Totalmente. Y si ellos están de acuerdo o no, esa es otra historia. Eso todavía tenemos que ir a averiguarlo. Yo le doy mi versión a Lee de por qué yo no estoy de acuerdo con la reforma que planteaba el presidente Pérez Molina, porque creo que con esta legislatura que ha sido nefasta para la historia de Guatemala, no se puede entrar a un proceso de refundar la nación. Creo que no existe la forma de hacerlo. Pablo nos dice, si la justicia guatemalteca no le pudo comprobar sus supuestos delitos es por la inexistencia. No se le comprobaron, nos dice. De reconocer, político de nacimiento y orador de sangre, decir lo que la gente quiere escuchar, muchos ilusos con Propuesta Portillo, nos dice Ishita. Alfonso Porres, la refundación del Estado cambia la estructura parlamentaria. Elliot, la ignorancia de un pueblo es sinónimo de su subdesarrollo. Qué triste que sigan creyendo en espejitos. Chicola, lo escucho. Bueno, a ver, como les digo, yo creo que hay que ver las reacciones después de esto, porque aquí va a haber una competencia. Ya Portillo, la forma como se ha pronunciado sobre Manuel Valdizón, particularmente en una entrevista en Contrapoder hace un par de semanas, donde Portillo cataloga a Valdizón como prácticamente como la peor referencia que hay de liderazgo político en el país, le pega directamente a las aspiraciones de un candidato puntero que no está tan alto. A ver, creo que muy en su dinámica incluyente que trató de tener en el discurso de hoy, no cierra la puerta para un pacto con la UNE, cuando él en su momento, cuando le preguntan la posible relación con la UNE y Colom, dice pues que, a ver, dice algo así como será difícil, pero no si hablo de todos, ajá. También con ellos. También con ellos, sí. Entonces, a ver, digamos que Entonces, ¿por qué no líder? No, porque de líder sí se ha expresado muy mal. Con esa recelo, con esa reserva de decir, mire, es en el proyecto político que menos creo. Es interesante que todos en ese caso incluye muy buenos comentarios acerca de la necesidad privada, por lo menos reconocimiento que uno de los grandes errores fue haberse peleado con la necesidad privada. Eso es importante también entender. En directo, licenciado Zapeta, voy con mi compañero Sergio Segueda, estamos en la cobertura, ha llegado ya al lugar donde va a cenar y compartir con su familia Alfonso Portillo. Adelante, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a todos los que nos ven a través de las 10 PM. Justamente, pues ya el licenciado Alfonso Portillo ha ingresado a su residencia. Nosotros nos encontramos en las afueras de la misma, ya que obviamente se ha restringido ya el acceso hacia la misma. En estos momentos, pues ya se tiene previsto una cena con sus allegados, con su familia específicamente. Dentro de los mismos y a los que hemos logrado tener acceso a información del mismo, es que se encuentran justamente sus abogados, que fueron los que permitieron que
que al final de cuentas cumpliera en menos tiempo la condena de los 5 años a los cuales fue condenado. Y luego pues estamos hablando también de que lo acompaña el ex ministro de Defensa, Eduardo Arévalo Lax, además pues de su familia, el que lo ha ido acompañando desde que llegó a este aeropuerto internacional La Aurora, y luego pues en todo el camino fue escoltado por elementos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad SAAS, así como de otras personas que a lo largo de la avenida Hincapié, el Boulevard Los Próceres y Carretera El Salvador se unieron en una pequeña caravana hasta que él llegó hasta su residencia en San José Pinula, la residencia de sus progenitores. Cabe destacar, insistimos, el expresidente pues anunció que mañana estará partiendo hacia Zacapa. Extraoficialmente se conoce que es a partir de las 8 de la mañana que estaría saliendo para su departamento natal. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Volvemos con ustedes al estudio principal. Perfecto, muchas gracias por el trabajo, Sergio, extraordinario. El trabajo de Sergio Segueda en la calle. 10:57, lo escucho, Chicola. Sí, a ver, por eso les digo, creo que hay que ver el efecto de todo esto. Creo que todavía va a haber mucha especulación. En la gran ola que se levantó el día de hoy es la incertidumbre sobre qué implica un proceso de convocatoria a una unidad nacional y de refundación del Estado. Probablemente vamos a ver los siguientes días a varias voces del país pronunciándose en ese sentido. Ahí es donde creo que es importante, y otra vez yo sí creería que la necesidad de un pacto de élites en un momento que estamos en una condición de precrisis es importante. No sé si Alfonso Portillo sea la persona para liderar el proceso. Por las razones, pues hay pues obviamente todo el lastre o el fantasma de la corrupción que pesa sobre él, lo polarizante de su figura. En ese sentido, yo creo que, la propuesta que lanza de una refundación del sistema creo que es válida, pero al final del día yo me quedo con lo que ha sido mi impresión de propuestas en ese sentido. La pregunta no es no es si refundar o no refundar el Estado. La pregunta es quién lo refunda. Porque al final de cuentas, lo que hoy creo que hace falta en Guatemala son liderazgos con visión de Estado. Liderazgos y élites que no quieran ver en el Estado una piñata que haya que patrimonializar. Porque al final del día, si vamos a refundar al Estado solo para cambiar las formas de cómo se piñatiza el mismo, mejor ni lo cambiemos, dejémoslo como está. O sea, aquí al final del día, creo que si el tema salió sobre la mesa, discutémoslo con seriedad y reconozcamos que el asunto es darle vuelta a un sistema que se ha convertido en una fuente de oportunidad de riqueza. Si no cambiamos ese elemento central del Estado de Guatemala, cambiar al partido, al líder, el modelo electoral, la receta, de nada me va a servir porque el sustrato del Estado patrimonial va a seguir estando vivo. Sí, totalmente tribal, ¿no? Vámonos a las redes y entramos en nuestra ronda final de debate. Pablo Rodríguez nos dice, propuesta Portillo. Portillo, lo mejor de lo peor, es lo que nos plantea Pablo. Propuesta Portillo, cátedra de política. Los candidatos actuales están contratando asesores para entender lo que el licenciado Portillo dijo. Roberto Farfán, ¿cuántos de los que criticamos a Portillo tendremos el pecadillo de haber votado por Pérez Molina? Es lo que plantea Roberto Farfán. Max, propuesta Portillo. No olviden que Portillo recibió instrucciones de Washington sobre temas a abordar. Reforma, CICIG. Vos Crema nos dice, Portillo es más capaz políticamente. Portillo, la salvación de los pobres y la pesadilla de Dionisio Gutiérrez. Yo tampoco creo que Dionisio Gutiérrez esté pensando en demasía en Alfonso Portillo. Alex nos dice, si yo fuera Portillo intentaría hacer una colisión entre Alejo, Rabé y Suri Ríos. Solo allí veo factible que la pueda pelear. Regresar al mundo del FRG, creo que es lo que... ¿Sí? Ese sería FRG Reloaded, ¿o qué? Reloaded, sí. Todos ex-FRGistas. Bueno, a excepción de Alejos, ¿no? Pablo Rodríguez nos dice, ya lo leíamos, el de refundación del Estado, un concepto interesante, tiene propuestas, medios están conciliando, atención a esto, es lo que nos dice. Y Brian, propuesta Portillo, tiene toda la razón, vivimos en un mundo de cambios constantes, no podemos vivir con la misma constitución. Cerrémoslo, Zapeta. Mientras ustedes discuten la propuesta Portillo, Balizón ya le está dando copy-paste al discurso. No, bueno. Ahí está. Quetzalumán. Quetzalumán. Sí, Quetzalumán. Me parece interesante.
Y por ahí había un comentario de Robespierre, por ahí había, no sé cómo se llama, el esposo de apodo Robespierre, o tal vez su apellido, no sé, ¿verdad? Sería un apellido muy interesante. Pero comparto con Robespierre algo que dijo y con esto quiero cerrar. ¿Qué instrucciones trae de Washington también Portillo? Eso es lo más importante. Eso es para mí y trae obviamente reforma constitucional y sí, eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuáles otras serían las? Porque hay que ver que los gringos tampoco no dejan necesariamente, y yo lo he explicado varias veces, ir sobre todo a alguien tan libremente, si no es que tengan un objetivo y tengan una agenda muy clara para estos lugares. Y entonces yo veo el tema de los cambios constitucionales como una de estas. Y la segunda podría ser la continuación de la CICIG, ¿verdad? Esas dos posibilidades, aparte de otros temas. Yo no me quiero aventurar a decir otros temas ahorita. Por ahí sí tengo nociones de cuáles serían los otros temas. Son dos más, ¿verdad? En los cuales tendría que estar todo el tiempo, ¿verdad? La agenda de Washington muy bien aprendida, muy bien enseñada y ahora bien casi aceitada. Que a ser muy aceitada y casi a pasar a ser parte del payroll de Estados Unidos, ¿verdad? Payroll entre comillas. Lo cerramos, Chicola. Es que, a ver, Portillo también pactó con la fiscalía. Por supuesto. Entonces, la pregunta, ahora la pregunta del millón es ¿qué pactó? ¿Qué pactó? Eso no lo sabemos. Porque, a ver, así como pudo haber... Está en el sobre. Así como pudo haber tenido algunos temas importantes, tampoco no, a ver, Estados Unidos opera de forma muy extraña, que no nos resulte tan loco, tan audaz pensar incluso que Estados Unidos, ante la degradación del sistema político y de los candidatos, vea en Portillo pues algún interlocutor confiable. Y tercero, también que le pregunten a Muammar Gaddafi. Sí, que se volvió el interlocutor confiable. Muammar Gaddafi. A ver, los gringos son, hombre. No sé si en la misma oración se puede hablar de Gaddafi, de Hussein o del mismo de Bin Laden. Osama Bin Laden, todos. Pero así opera Estados Unidos. O sea, que no hay que descartarlo del radar de que él también dentro del pacto se haya convertido en un interlocutor de Estados Unidos. Y el último punto es también que cantó. Y recordemos que también eso se está dando en el marco de el caso de Marjorie Chacón, que recién se acaba de declarar culpable por narcotráfico. A ver, los trastoques al mapa político creo que hacen falta. Y creo que muchos de esos trastoques vienen de Washington. Porque Washington, entendamos una cosa, ve a Guatemala como un agujero que atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Y las causales de la amenaza a la seguridad nacional no solo es la presencia del narcotráfico y del crimen organizado, sino el caldo de cultivo para que esa presencia se dé. Temas como la cooptación de las cortes, como el lavado de dinero y como la incrustación de los poderes paralelos y de las mafias en el sistema político. Así que, a ver, esto no solo hay que explicarlo de forma coyuntural, hay intereses más grandes atrás de ello. Vámonos al resumen. Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. Pues el resumen, regresa Alfonso Portillo Cabrera a Guatemala. Es recibido por algunas centenares de personas en el aeropuerto internacional La Aurora y luego hace una serie de propuestas en conferencia de prensa. A su regreso y salida de la cárcel, Portillo habla de refundar el Estado de Guatemala, habla de cambios a la ley de minería, habla también de cambios en las comisiones de postulación y hace un nuevo planteamiento. En el plano internacional he de contarle que las FARC y el gobierno de Colombia reportan avances en las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Cuba. Y siempre en las noticias internacionales, la Policía Nacional incautó 3.390 kilos de cocaína. Esto fue en Colombia, un fuerte golpe al narcotráfico. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento.
Hasta aquí con el debate de esta noche. En nombre de Estuardo Zapeta, de Philip Chicola, de Ana Lucía Mazariegos, Hugo Novales, Cristian Castillo, de Quique Godoy, de Edgar Ortiz, un servidor Juan Carlos Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.